cómo el cielo y la tierra operan diferente. Y en la medida que Dios está restaurando todas las cosas, vemos un acomodamiento de los diseños gloriosos de Dios para que la iglesia sea una iglesia gloriosa. Amén. Cuando digo iglesia, no estoy hablando de denominaciones, estoy hablando del cuerpo de Cristo vivo en medio de cada uno de nosotros. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo, los hijos de Dios en la tierra. Aleluya. Y entonces vimos como el diseño de Dios eran un número simbólico de 24 ancianos, que en el fondo no eran 24, porque vimos que ellos mismos decían que habían sido redimidos de todo lenguaje, de todo pueblo, de toda nación, de toda tierra. Amén. Y entonces que estos 24 eran un número simbólico de millares alrededor de la tierra, que Dios va a empezar a levantar como un equipo de justicia de Dios para traer la justicia de Dios en la tierra. Ayer hablábamos que para que un reino tenga existencia, lo que le da existencia a un reino y lo que le da la vida y el poder a un reino es la ejecución de la justicia. Si no hay justicia, no hay reino. Amén. Y si hay un reino y no existe la justicia, tampoco existe el reino. Entonces justicia y reino van de la mano. Por eso el trono de Dios es justicia y juicio, porque Dios es rey. Jesucristo es rey de reyes y señor de señores. Y para ejecutar su reinado, Él establece justicia y juicio. Entonces es muy importante que la iglesia empiece a entender los diseños de Dios. Y vimos cómo estos 24 ancianos no están preocupados por su título, no están preocupados por su denominación, no están preocupados porque en el cielo no hay denominaciones. Si algún día pensó que había denominaciones en el cielo, olvídelo, esto es un asunto de hombres. En el cielo solamente hay un cuerpo glorioso, que es el cuerpo de Jesucristo, y todo el que en él está, de la denominación que sea. Entonces estos 24 ancianos cuidan su lugar delante del trono. Y pueden perder cualquier otra cosa, mas no su lugar delante del trono. Y ellos toman sus coronas y las echan delante de Dios. Y ellos expresan, y su expresión es un cántico nuevo, como el que empezamos a vivir y hemos estado viviendo estos días y en los tiempos de adoración. Y esta es la expresión del cielo, el cántico nuevo. Por eso los 24 ancianos, cuando estás delante del trono, tu espíritu es compelido a adorar. O sea, no es algo que te tengamos que decir, por favor adora, abre tu boca. No, cuando estás delante del trono, tu espíritu empieza a vibrar, tu espíritu empieza a producir una frecuencia de adoración que quieras o no quieras, es irresistible que salga de ti un cántico de adoración a Él, porque estás delante del trono. Y estar delante del trono empieza a quebrar tu mente, empieza a quebrar todo tu ser, empieza a acomodar todo lo celestial con lo celestial dentro de ti y empieza a fundir todo lo que no es y echarlo fuera de ti. Entonces los 24 ancianos que representan la justicia de Dios, los hijos del reino, la suprema corte en la tierra y en el cielo, ellos tienen un cántico nuevo y tienen las arpas de Dios. Amén. Y es importante que tengan las arpas de Dios, porque esto habla de una frecuencia celestial. Y hablamos de frecuencias. ¿Cuántos de aquí no entienden la palabra frecuencia? ¿Todos entienden la palabra frecuencia? Muy bueno, entonces estamos en magníficas circunstancias. Entonces tienen las arpas de Dios. No tienen unas arpas celestiales cualquiera. Tienen los sonidos de Dios. Producen y emiten un sonido celestial, no un sonido terrenal. ¿Estás conmigo? Y esto empieza a cambiar nuestro entendimiento, porque Dios quiere levantar hijos de Dios. No solamente Dios quiere que salvemos gente para que un día se vayan al cielo. Quiere que esas personas que un día trajimos a los locales donde se reúne la iglesia, ellos sean verdaderos hijos de Dios. Y que estos hijos de Dios tengan el sonido del cielo. Que en cualquier parte donde estén, amén, no tienes que estar dentro de 4 paredes para estar en una iglesia. Tú eres la iglesia. Y a lo mejor estás en un restaurante, pues la iglesia está en el restaurante. Y si estás en el parque, pues la iglesia está en el parque. Y si estás donde quiera que estés, la iglesia está ahí contigo. Entonces esto cambia toda una forma de pensar, de que tenemos una forma de vivir en la iglesia
de las cuatro paredes, y luego la vida secular fuera de la iglesia. Y esto es lo que ha matado la vida de la iglesia, porque no tenemos dos formas diferentes de vivir, tenemos una sola: somos o no somos. Como decía Shakespeare, ser o no ser, esa es la cuestión. O somos iglesia o no somos iglesia, pero no vamos a una iglesia. ¿Me está siguiendo? Entonces ellos tienen las arpas de Dios, y los hijos de Dios tienen las arpas de Dios, porque tienen el sonido del cielo. No tienen el sonido de un alma cargada, no tienen el sonido de un alma derrotada, no tienen el sonido de un alma victimizada, quejándose. Tienen el sonido del cielo, tienen el sonido de la esperanza, tienen el sonido de lo que da vida. Por eso los profetas de Dios tienen que dar vida y no andar profetizando muerte y destrucción, porque las arpas de Dios no están profetizando destrucción sobre las naciones. De tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para salvar al mundo. Entonces la palabra de los que están pegados al trono siempre va a ser una palabra que va a traer esperanza, que va a encender el pabilo humeante, que va a restaurar la caña quebrada, que va a traer esperanza y no desesperanza. El reino de Dios es la vida, y en el reino de Dios no hay temores. Doctrinas de temores no provienen del cielo. Dios vino a absorber en él el temor de la muerte, el temor a todas las cosas que el hombre teme. Entonces el sonido del cielo es la frecuencia de los hijos de Dios. Y cuando está sintonizado, y esto no es nada más el domingo o en una Semana Santa, es estar sintonizado todo el tiempo. Y Emerson decía algo muy interesante: según la ciencia solamente estamos conscientes 10 segundos por minuto. Y en esos 10 segundos estás consciente y puedes sentir tu espíritu. Puedes sentir lo que está pasando en el presente, porque Dios es el presente. Dios no es futuro ni pasado. El cielo no tiene pasado ni futuro. El cielo es, Dios es el gran yo soy. Y cuando Dios te va a empezar a meter al cielo, es la voluntad de Dios que sondee el cielo. Él nos abrió el camino por su sangre para que entrásemos al cielo, no solamente después de la muerte, sino aquí y ahora. Ser trasladados al cielo como fue trasladado Pablo y Juan. Y yo creo que todos los apóstoles fueron trasladados de una u otra manera, porque es la vida de la iglesia. Y cuando los cielos empiezan a manifestar, entras a los cielos y entras a ver cosas muy diferentes en la tierra que van a cambiar tu entendimiento. Entonces Dios quiere afinar nuestro sonido espiritual. Amén. Como dijo la palabra profética, el sonido del espíritu no es una nota musical. De hecho, las notas musicales tienen gran influencia en el alma. ¿Usted sabía que la nota la abre inmediatamente el cielo? Si yo solamente digo la, inmediatamente es una frecuencia que abre el cielo. Por eso todos los instrumentos se afinan con la nota la, y los diapasones están afinados con la nota la, porque toda la música proviene del cielo. Se la robó el diablo, pero su origen es el cielo. Bueno, esto es una perlita y para que entienda. Pero la nota la puede ser cantada desde el alma. Puedes tener un cantante maravilloso con una experiencia maravillosa en la escuela de música, pero la frecuencia de su alma no puede abrir el cielo. Entonces puede estar cantando como los mismos ángeles, pero está produciendo frecuencias bajas. Y tienes ahí unos sopranos increíbles cantando la gloria de Dios, pero su alma está produciendo frecuencias bajas, porque no están sintonizados con el cielo. Ahora, el más pequeño en el reino de Dios, mayor es que todos los profetas. Y cuando esa nota la sale de un espíritu que realmente se empezó a sintonizar con Dios, esa nota la produce una frecuencia celestial que va a abrir los cielos donde quiera que vayas. ¿Sí me entiende la diferencia? Entonces no es lo que tocamos o lo que cantamos, sino qué frecuencia estamos produciendo. Lo mismo pasa con la expresión de la palabra. No es que tremenda sermón hizo tal o tal persona, es desde dónde lo hizo. Si lo hizo desde un alma, si lo hizo desde un manual,
va a producir una frecuencia baja y no va a producir la vida del Espíritu. Por ejemplo, los hijos de Esquiva decían: en el nombre de Jesús que predica Pablo, te ordenamos, demonio, que salgas. ¿El Jesús que predicaba Pablo era el bueno o no era el bueno? ¿Todos están de acuerdo que era el bueno? El nombre de Jesús es sobre todo nombre, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿por qué los demonios no bendecieron? Si era el nombre correcto era el nombre correcto y estaba hablando exactamente lo que tenía que hablar. ¿Por qué no obedecieron los demonios? Porque no estaba saliendo de la frecuencia correcta, estaba saliendo del alma de una persona. En el nombre de un Jesús, ese Jesús, no lo conozco, no conozco. Ayer nos hablaba magistralmente el apóstol de a qué Jesús conocemos. Y entonces, aún el nombre de Jesús, cuando es emitido desde el alma, no funciona. Es que ya dije en el nombre de Jesús. ¿Desde dónde lo estoy diciendo? ¿Desde un espíritu conectado realmente a la frecuencia del espíritu? ¿O de un alma que tiene un conocimiento acerca de quién es o fue Jesús? Entonces, ellos tienen las arpas de Dios. Los hijos de Dios tienen que estar sintonizados con el cielo, saber qué está diciendo Dios todos los días. Entonces, hoy hicimos un ejercicio muy poderoso, porque en este cántico nuevo, en esta atmósfera del cielo, usted pudo ser consciente y sintonizarse con el Espíritu mucho más de 10 segundos. ¿Cuántos sintieron eso? Por eso esto que es muy importante. Si usted se imagina cómo era un servicio en las catacumbas, lo acaba de vivir. Las catacumbas no tenían instrumentos. En las catacumbas no tenían el último hit cristiano. No tenían ni siquiera Biblia. Pero sabían producir la frecuencia de Dios, que los sintonizaba de tal manera con Dios que podían ir hasta la muerte. Entonces, los sintonizados con Dios, entre más estás sintonizado para entender la justicia de Dios, es que vas a poder ejercer la justicia y ejercer los juicios de Dios. ¿O no sabéis que los santos juzgaréis a los ángeles? Pero ¿desde dónde los voy a juzgar? ¿Desde un alma que grita mucho? ¿O desde un conocimiento de la justicia de Dios? Por eso David decía: tus juicios son más dulces que la miel. Afírmame en el juicio que enviaste para que yo sea establecido. Porque entre más se sintonizaba con la justicia de Dios, más él iba haciéndose acorde al corazón de Dios. Entonces la iglesia tiene que ser sintonizada en justicia. Amén. Porque se cometen muchas injusticias. Ayer hablábamos de muchas injusticias que la iglesia comete con la boca. Injusticias sobre los siervos de Dios, injusticias de tantas maneras que van bloqueando y haciendo cielos de bronce sobre las naciones. Le contaba yo ya se me fue el intérprete de Emerson, a Elmer, él es de Guatemala. Estuvimos en Guatemala hace poco. Cuando entramos vimos como un plafón de acero, una piedra así sobre la nación. Y esa piedra tenía un decreto: no pasarán de este nivel. Y yo les decía a los pastores: ¿cómo es posible que una nación que se considera 70-80% cristiana, que fue verdadera vanguardia para el evangelismo de las naciones, sea una nación en tinieblas? O sea, si el 80% de la gente se dice cristiano, la luz se debería ver en los satélites. La gente debería correr de todos los confines de la tierra a ver qué está pasando en Guatemala. Y cuando llegas al aeropuerto, te dicen: cuidado, no vayas a salir sola a la calle porque es muy peligroso. Es muy peligroso caminar en una ciudad de 80% de cristianos. ¿Cuántos creen que algo está perfectamente
malentendido. Ahora eso no pasa aquí en Colombia. Eso no pasa aquí en Colombia. Vamos a Guatemala. Y entonces oramos, Señor, ¿por qué está este plafón aquí? ¿Por qué se estancó Guatemala? Y por ahí de los años 90 tuvieron un presidente que fue un profeta, Jorge Serrano Elías. Y Jorge Serrano Elías fue uno de los precursores del avivamiento de Guatemala, que llevó a Guatemala, fueron como 2 o 3 profetas, entre ellos él, que llevaron a Guatemala del 1% al 30% de cristianismo. Y entonces él se postuló como presidente, ganó la presidencia, y le hicieron una emboscada, y le hicieron lo que se llama un set-up, ¿cómo se dirá un set-up? Pues una emboscada, una trampa, para acusarlo y hacerle una calumnia de todo tipo. La cosa es que lo sacaron de la presidencia y tuvo que ser expulsado de Guatemala hacia Panamá. Y a mí me tocó ir a recoger los pedacitos de esa familia en Panamá y entender todo lo que había sucedido y sacarlos de las profundas cautividades en que la iglesia en vez de reaccionar a favor de un siervo de Dios que había traído tanta gloria de Dios al país, se fueron con la finta el finta es español de México, se fueron con la opinión de los malvados. Y la iglesia literalmente con sus bocas apedrearon y deshicieron el testimonio de Jorge Serrano Elías. Y cuando uno viene en contra de un profeta, se cierran se hace un bronce que no deja que la iglesia pase de ahí hasta que eso se corrija. Entonces le dije, no podemos pasar de aquí hasta que esto se corrija. Alguien tiene que irse a Panamá, tiene que irse un grupo de pastores a Panamá a pedirle perdón. Y bueno, le cuento esta historia para que nos demos cuenta que no solamente se trata de llenar una iglesia, tener un servicio maravilloso, sino que la sintonización con las arpas de Dios, la sintonización con lo que Dios quiere hacer y el poder discernir lo verdadero y lo mentiroso. Y cuando alguien está hablando una calumnia, cuidado, no vamos a abrir la boca, vamos a discernir. Y si no sé, me callo. ¿Sí me explico? Entonces, para entender la justicia, tengo que alinearme al justo. Tengo que alinearme a cómo Él ve, a cómo Él juzga, a cómo los seres vivientes con todos sus ojos ven todo el panorama. ¿Y a dónde me voy a alinear? ¿A la voz popular? ¿A la voz de las calumnias? ¿A la voz de los perseguidores? ¿O me voy a alinear a la justicia? Yo te profetizo a Colombia que viene un tiempo de justicia. El cielo está hablando un tiempo de justicia, pero necesita hombres, mujeres, líderes, ancianos, alineados con la justicia de Dios. Porque no podemos juzgar nada donde haya injusticia dentro de nosotros. ¿Está entendiendo? Entonces Dios está haciendo un llamado a ser entrenados en la justicia. Y para eso, ayer terminábamos diciendo que es importante venir al juicio de Dios. Señor, heme aquí, yo vengo en contra de la roca, me vengo a romper en la roca. Porque el que no se rompe en la roca, ¿qué dice la palabra? La roca lo desmenuza. Entonces es muy diferente quebrarse en la roca que la roca te desmenuce. Cuando uno se quiebra en la roca, es un quebranto de amor, de humildad. Señor, aquí estoy, derramando mi alma delante de ti, para que tú hagas tu obra en mí, para que todo lo mentiroso que he venido arrastrando, todos venimos arrastrando una cantidad de cosas, mi hermano, en 2000 siglos, en 2000 años de corrupción del evangelio. Se necesita una humildad tremenda para decir, Señor, heme aquí, enséñame tú, corrígeme, alíneame con tu justicia, porque quien le vas a dar cuentas en el día postrero no es a una denominación, es al Dios vivo. ¿Me estás entendiendo? Entonces ellos tienen las arpas de Dios. Y cuando esto empieza a darse en medio del pueblo, empieza a venir esa hermosa unidad como es bíblico. Lo bíblico es que seamos unidos por las coyunturas. Esa es la sana doctrina. Todo el mundo clama tener la sana doctrina. Amén. Todo el mundo se casó con Susana, con su sana doctrina.
En realidad nadie tenemos la sana doctrina. Porque si tuviéramos la sana doctrina seríamos ya uno. Entonces, para empezar, no tenemos la sana doctrina. No tendríamos todas las divisiones, ni conflictos, ni burbujitas, como decía Emerson. No seríamos uno de Pablo y otro de Apolos. ¿Aló? Entonces, humildemente nos quebramos delante de la roca y decimos, ¿sabes qué? Yo no tengo a Susana. Pero estoy aquí para que tú me alinees con el cielo. Porque es ahí donde yo me voy a presentar en el día postrero. ¿Y qué es lo que quiero producir en la tierra? ¿Quiero producir doctrinas? ¿O quiero producir el cielo en la tierra? ¿Quiero cambiar vidas por el Espíritu de Dios?